Más de uno León. Onda Cero. Yo creo, amigos, que una de las intervenciones más esperadas aquí en nuestro Más de uno León, en la sintonía de Onda Cero a lo largo de los días y de los programas, es la de nuestro colaborador Miguel Ángel Cueto, psicólogo y sexólogo, que está aquí con nosotros, como bien saben, en miércoles alternos, cada 2 semanas. Miguel Ángel, que es además también el responsable, el director de CEPTECO, ese Centro Psicológico de Terapia de Conducta que lleva desde hace más de 30 años entre los leoneses, referencia de la psicología en León, no les quepa la menor duda, y que encontramos en la Plaza Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha. Su teléfono es 987 26 15 62. Ahí está todo ese grandísimo equipo de profesionales de CEPTECO, Teléfono 987 26 15 62. Estamos deseando ya saludar a Miguel Ángel. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días. Buenos días, espero que vosotros también bien, ¿no? Estupendamente, con muchísimas ganas de escucharte y además con un tema realmente curioso, el que nos vas a acercar esta mañana, ¿verdad, Miguel Ángel? Exactamente, un poco hablando de los síntomas o síndromes de carácter psicológico o de carácter vulgar que solemos ver en cierta medida en los medios de comunicación. Pues sí, a veces nos encontramos de bruces, ¿no? Que si el síndrome de Rebeca o el de Peter Pan o el, no sé, el complejo de Edipo o el complejo de Electra. Bueno, vamos a hablar de síndromes. A ver, la primera pregunta obligada, Miguel Ángel. ¿Qué son y por qué nos gusta tanto poner nombres a cualquier tipo de dolencia o estado mental? Bueno, de hecho, los seres humanos somos animales simbólicos. Estamos creando permanentemente constructos, símbolos religiosos, banderas, himnos, que nos ayudan a vivir en un mundo lo más coherente y predecible para nuestro propio cerebro, ¿no? A partir de ahí, toda aquella conducta o comportamiento que pueda salir un poco de esa comprensión inmediata es automáticamente etiquetada dentro de un marco mental lo suficientemente accesible para poder estar tranquilos. De hecho, un síndrome sería un conjunto de síntomas que son característicos de una enfermedad, ¿no? Y desafortunadamente estas etiquetas muchas veces trivializan, ignoran la cantidad de matices pequeños que existen dentro del comportamiento humano. Todo eso que tienen las etiquetas, ¿no? Que generalizan. Claro. Exacto, que no es lo bueno en general. Ya. Oye, mencionaba yo ahora algunos, Miguel Ángel, pero bueno, en tu opinión, ¿qué síndromes parece que son más populares hoy en día? Pues hay una mezcla de términos relacionados con la cultura popular, muchas veces sin base científica, con otros que pueden existir una base empírica para demostrar la existencia de una patología, de un trastorno, ¿no? Tenemos ejemplos como el síndrome que tú muy bien has comentado, el de Peter Pan, que es negarse a crecer, algo muy común desgraciadamente hoy en día. De hecho, Bolinches, en su libro Peter Pan puede crecer, basa la necesidad afectiva, el egocentrismo, la escasa resistencia a la frustración, la dificultad de aceptar los hombres esas relaciones de igualdad con su pareja, y la poca capacidad de autocrítica. Incluso el de Wendy también es necesidad siempre de satisfacer a los demás, a la pareja, a los hijos, por miedo muchas veces al rechazo, ¿no? ¿Y qué síndromes presentan una cierta base patológica? Sí, sobre todo el síndrome de Rebeca o de Otelo, que son celos exacerbados por la expareja o la pareja amada, ¿no? El síndrome del complejo de Edipo, también lo has comentado, muy psicoanalítico, el de Munchausen, que es fantasear e intentar demostrar de todas las maneras posibles que uno está enfermo y que necesita ayuda terapéutica, incluso por poderes que se inventan síntomas o provocan síntomas para que el hijo padezca enfermo. También el síndrome de Estocolmo, que es una actitud de la persona secuestrada que termina por comprender las razones de sus captores, y el síndrome de la rana hervida, que es un ejemplo y una analogía que nos parece muy interesante con el maltrato, por la presencia que es incapaz la persona es incapaz de reaccionar ante situaciones de maltrato, incluso como la rana, poco a poco lanzas a un caldero una rana en un caldero de agua hirviendo, salta, pero si la dejas a 0,6 grados centígrados, puede actuar cociéndose, y es lo que pasa con el maltrato, de poco a poco se puede generalizar ese tipo de conductas, ¿no? Fíjate, no le conocía yo, qué cantidad de síndromes están apareciendo aquí en la conversación con Miguel Ángel Cueto. Oye, ¿te gustaría comentar alguno de los conocidos en ámbitos psicológicos o psiquiátricos que no sea muy popular? Ya, bueno, yo el denominado erotomanía, ¿no? Que tiene una fuerte base psicótica y que consiste en que una persona se enamora de una manera obsesiva de otra, persiguiéndola y acosándola, creyendo que cualquier gesto que haga va dirigido hacia esa persona, con la obsesión persecutoria y de autorreferencia, ¿no? Se le denomina también síndrome de Clérambault, que es un reputado psiquiatra francés, fue del siglo XX, del principio del siglo XX, y es un ejemplo real de este trastorno.
una mujer estaba obsesionada por el que era el rey de los Países Bajos. Creía que según se colocaban las cortinas en las ventanas del Palacio Real, eran mensajes ocultos hacia esa, demostrando su amor y su afecto. Obviamente existe un problema mucho mayor que una simple etiqueta de síndrome, en este caso. Y yo lo que estamos viendo ahora es el FOMO, que es un miedo a perderse algo en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, y TikTok y Pinterest. Es decir, son personas, y sobre todo lo estamos viendo muy jóvenes, que se preocupan mucho por su imagen, que están siempre querer conectados y que a veces pasan 4 o 6 horas, muchas veces con el móvil, y siempre están con una cierta ansiedad y preocupación que muchas veces les nubla un poco la capacidad de razonamiento, incluso dificulta su estudio, su atención, concentración y memoria. Y eso es un elemento que nos está preocupando también ahora mismo en terapia. Me está encantando el tema de hoy, la verdad, la cantidad de cosas que le pueden pasar a nuestra mente o a nuestra cabeza. Si es que, como yo digo a veces, como no tengamos cuidado, acabamos como un sonajero. Cantidad de síndromes y de complejos, ¿no?, están apareciendo hoy en nuestro programa. De todas formas, hablábamos de esos síndromes y un poco nos revelábamos un poco con la tendencia a etiquetar, ¿no?, que tenemos. Por eso sí que me gustaría saber si tú estás a favor de que se utilicen precisamente estos términos y si tú lo haces habitualmente. No, normalmente no lo solemos hacer. Toda etiqueta nos puede manejar un poco entre profesionales y comprender conceptos o situaciones difíciles de muchas aristas, ¿no? Poniendo un ejemplo anterior, decir que alguien sufre este síndrome de Clédon-Beau puede resultar incompleto, dañino incluso para esa persona, y de hecho la salud mental hay mucha polémica por la denominación de muchos trastornos, la existencia, el punto de corte para diferenciar entre unos términos y otros, ¿no? Hay que tener un poquito, yo siempre, de cuidado para no caer en generalizaciones que muchas veces son estigmatizantes y solo se quedan en la superficie de algo que requiere un esfuerzo cognitivo mayor, más allá de ponerle un nombre, unos atributos y una terminología, porque realmente el ser humano somos complejos. Hay que hacer un análisis funcional, una explicación de qué elementos son antecedentes, qué variables son consecuentes, qué elementos podrían mejorar esa respuesta para poder comprender mejor el problema o el conflicto o la situación de una persona, ¿no? Entonces, ¿tú piensas que dando una educación adecuada a la población servirían estos términos, no sé, para sensibilizar y dar a conocer problemáticas que de otra forma pues pueden estar muy estigmatizadas? Pues desde luego, es decir, además las referencias a mitos antiguos, los griegos sobre todo, también son educativas, nos ayudan a conocer o entender un poco el mundo de dónde venimos, los referentes culturales, de dónde partimos. A veces un síndrome de nombre más coloquial podría ayudar a veces a eliminar en cierta medida ese fuerte estigma que existe en los trastornos, en los problemas mentales. Pero como hemos comentado antes, cuidado con trivializar algunos temas que van más allá de un problemilla o una manía particular de algunas personas, ¿no? Y siempre el equilibrio es difícil, pero tenemos que hacer ese esfuerzo de no preocuparnos o preocuparnos por saber cada vez más, investigar lo mejor posible de manera exhaustiva las causas, las consecuencias. Y a veces todo esto requiere tiempo, paciencia, reflexiones personales y sobre todo ver al ser humano como un ser único para poder ayudarle y que supere los problemas que pudiera tener. Qué gozado es escucharte, te lo puedo asegurar, Miguel Ángel, te lo digo siempre los miércoles que estás aquí con nosotros. He tomado muy buena nota de toda esta cantidad, este torrente de síndromes que has mencionado, porque yo creo que algunos nos dan para programas monográficos de cada uno de ellos, ¿no? Sí, en fin, lo haremos y nos ocuparemos de algunos de ellos próximamente. Por supuesto que sí. Hoy hemos hablado de los síndromes modernos con Miguel Ángel Cueto, psicólogo, sexólogo, director de Cepteco. Si quieren acudir a un centro psicológico realmente de altísimo nivel, no lo duden. Cepteco está ahí en la Plaza Cortes, Leonesas número 9, en el sexto derecha, y el teléfono es el 987 26 15 62. Gracias, Miguel Ángel. Te esperamos aquí dentro de 2 semanas. Un abrazo. Otro abrazo para vosotros y la audiencia. Un saludo. Onda Cero.